Ciudad de México, finales de los años 50. Una joven actriz de apenas veintitantos años, ya deslumbrando en el cine mexicano, camina por los pasillos de Televicentro cuando se cruza con un hombre que, según ella misma recordaría décadas después, ni me volteaba a ver. Ese hombre no era cualquiera. Era el heredero absoluto de uno de los imperios de comunicación más grandes de América Latina, hijo de Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador de la XEWI de Telesistema Mexicano. Su nombre era Emilio Azcárraga Milmo, y con el tiempo el país entero lo conocería como el Tigre. Lo que empezó como una indiferencia mutua en los pasillos de la televisora se convertiría poco después en uno de los romances más apasionados y menos conocidos públicamente de toda la época de oro del entretenimiento mexicano. Un romance que duró más de 4 años, que fue prohibido por la propia familia de él y que Silvia Pinal, la actriz que protagonizaría después películas junto a Luis Buñuel y se convertiría en una de las grandes divas de la televisión mexicana, guardaría en silencio durante más de 50 años. Solo décadas después, ya en la etapa final de su vida, decidiría finalmente contar la verdad completa, que Emilio Azcárraga Milmo, y no ninguno de sus 4 esposos, había sido el verdadero amor de su vida. Para entender el peso de esta historia, hay que entender primero quién era en ese momento Emilio Azcárraga Milmo. A los 22 años ya había vivido una tragedia que lo marcaría para siempre. Su primera esposa, María Regina Shonduve Almada, con quien se había casado en 1952, falleció apenas 8 meses después de la boda, estando embarazada. La niña nació prematuramente y murió horas después. La madre, trasladada de emergencia a Nueva York en avión privado, nunca recobró el conocimiento y murió días más tarde. Quienes lo conocieron en esa época coinciden en que ese duelo endureció profundamente al joven heredero, cambiando para siempre el carácter del hombre que, hasta entonces, había sido descrito como alguien de buen trato. Fue poco después de esa tragedia cuando Emilio conoció a Silvia Pinal, y entre ambos surgió casi de inmediato una química que ella misma describiría años después como una de las relaciones más intensas de toda su vida amorosa, una vida que llegaría a incluir con el tiempo 4 matrimonios formales y romances tan sonados como el que sostuvo con Pedro Infante. Pero entre todos esos hombres sería precisamente Emilio Azcárraga Milmo, quien, según sus propias palabras, décadas después, ocuparía un lugar que ninguno de sus esposos legítimos logró igualar. El romance entre ambos se extendió durante más de 4 años, un periodo considerablemente largo para una relación que, según todo indica, se mantuvo lejos del ojo público de la prensa de espectáculos de la época. Algo notable si se considera que ambos eran ya figuras de peso dentro de la industria del entretenimiento mexicano. Ella como actriz en ascenso, él como heredero de uno de los emporios mediáticos más importantes del país. Silvia Pinal compartiría muchos años después en su libro autobiográfico Esta soy yo, y también en una serie biográfica producida por Carla Estrada, los detalles de esa relación con una franqueza que sorprendió a buena parte del público mexicano, acostumbrado a conocerla por sus papeles en el cine de Luis Buñuel o por sus programas de entretenimiento en televisión, pero no por los detalles íntimos de su vida amorosa más temprana. En esos relatos describiría el vínculo con Azcárraga como algo que trascendía la simple atracción física. Una conexión profunda, sostenida durante años, que ambos parecían dispuestos a llevar más lejos, hasta que un factor completamente ajeno a los sentimientos de ambos se interpuso de manera definitiva entre ellos. Ese factor fue Emilio Azcárraga Vidaurreta, el padre de El Tigre y fundador del imperio que su hijo heredaría. Según el relato de Silvia Pinal, fue precisamente el padre quien dio la estocada final al romance entre ambos, decidiendo que su heredero debía casarse por conveniencia y por arreglo familiar,
con una mujer francesa llamada Pamela de Surmont. No fue una decisión que Emilio tomara con libertad ni con el corazón. Fue, según todos los relatos disponibles, un matrimonio arreglado por su propio padre, quien consideraba que la continuidad y la respetabilidad del imperio familiar requerían una unión estratégica, no una historia de amor con una joven actriz de la industria del espectáculo. Silvia Pinal recordaría este momento con una honestidad que no intentaba disimular el dolor que le causó. Me lo encontraba en los pasillos de Televicentro y ni me volteaba a ver, o sea, no era yo de su agrado. Diría, en una frase que leída con atención, revela menos indiferencia real de parte de él y más la actuación forzada de un hombre que, presionado por su propio padre, tuvo que fingir un desinterés que no sentía, para poder cumplir con el matrimonio que la familia le había impuesto. El matrimonio entre Emilio Azcárraga Milmo y Pamela de Surmont, arreglado por el padre de él, produjo 3 hijas, Ariane, Alessandra y Paulina. Pero, como suele ocurrir con las uniones nacidas de la conveniencia y no del sentimiento, tampoco esta relación resultaría duradera. Terminaría en divorcio, en medio de rumores de infidelidad por parte del propio Azcárraga, quien continuaría a lo largo de su vida sumando relaciones y matrimonios. Con Paula Cusi, con quien se casó a bordo de un yate poco después de la muerte de su padre en 1972, y finalmente con Adriana Abascal, la última pareja formal de su vida antes de su muerte en 1997. Silvia Pinal, mientras tanto, construía su propia historia amorosa igualmente intensa, con matrimonios con Rafael Banquels, Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán y Tulio Hernández, además de romances sonados con Pedro Infante y Arturo de Córdoba. 2 vidas amorosas igualmente turbulentas, desarrollándose en paralelo, cada una construyendo su propia leyenda dentro del entretenimiento mexicano, mientras el recuerdo de aquellos 4 años juntos permanecía, para ambos, en un terreno que ninguno de los dos decidió exponer públicamente durante décadas. Es interesante notar que, mientras Silvia Pinal guardaba silencio sobre la profundidad real de ese romance, Emilio Azcárraga Milmo se convertía con los años en el hombre más poderoso de la televisión mexicana, tomando decisiones que afectarían directamente la carrera de decenas de actrices de su propia industria. El veto de 3 años a Lucía Méndez, el veto simultáneo a Angélica María y a Verónica Castro, que casi le cuesta el puesto al conductor Raúl Velasco por solo preguntar el motivo. En ese mismo periodo, Silvia Pinal mantenía una posición singular dentro de Televisa, respetada, protagonista de programas emblemáticos, sin que exista registro de que su historia pasada con el dueño de la empresa le trajera nunca ningún tipo de consecuencia negativa, a diferencia de lo que sí ocurrió con otras actrices vinculadas sentimentalmente a él. Esto sugiere que la naturaleza de su vínculo, aunque profundo, había quedado resuelto de una manera que no generó el tipo de resentimiento o tensión que sí caracterizó otras relaciones de Azcárraga con figuras de su propia empresa en décadas posteriores. Fue quizás precisamente por haber ocurrido tan temprano en la vida de ambos, antes de que él heredara el imperio completo de su padre, que este romance logró quedar fuera del radar de escándalos que sí perseguiría a Televisa en las décadas siguientes. El silencio de Silvia Pinal se extendió durante más de medio siglo. Durante ese tiempo se convirtió en una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión mexicana, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Actores, protagonista de una carrera que abarcó teatro, cine y televisión con una versatilidad que pocas actrices de su generación lograron sostener durante tantas décadas. Fue solo en la etapa final de su vida, ya nonagenaria, cuando decidió finalmente romper ese silencio, compartiendo los detalles de su romance con Azcárraga Milmo, tanto en su libro autobiográfico como en entrevistas televisivas, incluyendo una participación en el programa matutino Hoy.
La decisión de hablar, después de tantos años de reserva, coincide con un patrón que hemos visto repetirse en otras historias de esta misma serie. Figuras del entretenimiento mexicano que guardaron silencio durante décadas sobre episodios íntimos de sus vidas y que solo decidieron compartirlos cuando ya no había absolutamente nada que proteger ni que arriesgar, ni carreras que defender, ni familias que resguardar de un escándalo. Es, en cierto modo, el mismo tipo de honestidad tardía que vimos en Columba, Domínguez hablando del incidente con María Félix, o en Elsa Aguirre desmintiendo la narrativa de odio con la misma diva años después. Lo que hace especialmente conmovedora la revelación de Silvia Pinal es el momento exacto en que decide hacerla. Años después de la propia muerte de Emilio Azcárraga Milmo, ocurrida en 1997 a bordo de su yate en Miami. Él nunca pudo escuchar, ni confirmar, ni matizar la versión que ella finalmente decidió compartir con el público. Es una asimetría que se repite en casi todas las historias de esta serie. Quienes deciden hablar lo hacen casi siempre cuando la otra parte ya no puede responder, dejando al público con una sola versión de los hechos, completa y detallada, pero imposible de contrastar directamente con la experiencia de la persona que la vivió del otro lado. En el caso de Silvia Pinal, sin embargo, hay algo que distingue esta revelación de otras historias más contenciosas que hemos contado. No busca acusar a nadie, no reclama un veto ni una traición profesional. Es, simplemente, el reconocimiento tardío y sereno de un amor real, interrumpido no por decisión de ninguno de los dos, sino por la voluntad de un padre que antepuso la conveniencia empresarial y familiar a la felicidad de su propio hijo. Silvia Pinal fallecería el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años, dejando tras de sí una carrera que la consolidó como una de las últimas grandes leyendas vivas de la época de oro del cine mexicano y de la televisión posterior. Su revelación sobre Emilio Azcárraga Milmo quedó como uno de los últimos grandes secretos del entretenimiento mexicano en salir completamente a la luz, contado por su propia protagonista, sin intermediarios, sin especulación de terceros, con la claridad de alguien que ya no tenía ninguna razón para seguir callando. A diferencia de otras historias de esta serie, el veto de Lucía Méndez, la rivalidad de María Félix con Columba Domínguez, el rumor nunca confirmado sobre Enrique Álvarez Félix. Aquí no queda una zona gris entre versiones contradictorias. Hay una sola voz, la de Silvia Pinal, contando con total libertad algo que decidió proteger durante más de 5 décadas y que finalmente entregó al público como un regalo final, la confirmación de que, detrás de todos sus matrimonios y romances célebres, hubo un amor previo, silencioso y profundo que ninguno de los hombres que vinieron después logró igualar del todo. Queda, al final de esta historia, una imagen que contrasta fuertemente con las otras historias de poder y veto que hemos contado en esta misma serie. La de Emilio Azcárraga Milmo, no como el hombre que decidía, con una sola llamada, el destino profesional de actrices completas, sino como un joven de 20 y tantos años obligado por su propio padre a renunciar a la mujer que amaba, para casarse con una desconocida elegida por conveniencia familiar. Es un recordatorio de que incluso el hombre que llegaría a ser el más poderoso de la televisión en español fue alguna vez alguien sin poder real sobre su propia vida amorosa, sometido a las mismas presiones familiares que tantas otras figuras de esa época tuvieron que enfrentar. Silvia Pinal decidió, después de más de 50 años de silencio, contarle al mundo que ese joven sin poder había sido, para ella, el amor más profundo de toda su vida. Y lo hizo sin rencor, sin acusación, simplemente como quien decide, al final del camino, que ciertas verdades merecen ser dichas antes de que ya no quede nadie para escucharlas. ¿Conocías esta historia de amor real detrás del hombre más poderoso de la televisión mexicana? Contámelo en los comentarios.